Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Mis amados, que el Señor les bendiga una vez más. Siempre es una gran bendición el poder compartir el pan de la palabra de Dios a favor de nuestra vida espiritual. Y esta noche pues quiero agradecerles por estar ahí pendientes. Y la última vez que hablábamos acerca de el llamamiento, hablábamos acerca del llamamiento de los llamados a la dignidad. Y es que a través de la historia bíblica, Dios siempre va a hacer llamamientos. De hecho, en esta vida todos tenemos un llamamiento y todos tenemos responsabilidades, compromisos. Y detrás de cada situación que acontece a nuestro alrededor, existen situaciones donde Dios nos está evaluando de acuerdo a la calidad de dignidad que pudiéramos nosotros llegar a tener. Hay un versículo bíblico, hay unos versículos que quisiera yo leerle y que me acompañara usted ahí en su casa, mi amado hermano. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 37, dice la palabra del Señor así. 10:37 de Mateo dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Y ahí está la palabra de nuestro estudio. Dice: no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Entonces, denotamos que la dignidad es un llamado. Así como a Adán, cuando se puso en el huerto, se le dio un título de ser primogénito. Hermanos, así también hoy con nosotros. Somos constituidos hijos de Dios, pero también somos puestos no en el huerto del Edén, sino en este lugar, aquí en Apopa, en sus alrededores, donde sea que usted esté escuchando esta palabra. Somos puestos ahí, pero a pesar de que las circunstancias son muy diferentes a las que tal vez rodeaban a Adán y a Eva en su llamado, pero los principios del llamamiento siempre son iguales. Generalmente es así. Y usted va a encontrar que en estos versículos que hemos leído, existe un llamamiento a la dignidad de ser seguidor de Jesús. Si usted nota, aquí aparece los mismos tres principios que hablábamos acerca del llamado a la dignidad en el caso de Adán. Dios le pedía a Adán tres cosas a través de lo que cuando le ordenó y lo puso en el huerto del Edén. Le pedía obediencia, le pedía lealtad y le pedía que tomara buenas decisiones. Si usted analiza bien estos versículos, el Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno. La dignidad. Caminar con Cristo, seguir a Cristo es un criterio de dignidad. Y lo primerito que vamos a encontrar acá es la obediencia, porque acuérdese que aquí está hablando de padre o madre, y un padre y una madre está representando un nivel de autoridad en cuanto a la dependencia de un hijo. Entonces,
La dignidad está enfocada en la obediencia a Dios por sobre todo. Y aquí quiero establecer esto un poquito más claro. O sea, aquí estamos hablando de un criterio de extremo, un criterio donde se tenga que llegar a tomar una decisión entre los padres o Dios, los hijos o Dios, el esposo o Dios. Y literalmente el primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza. Entonces, hermanos, definitivamente está enfocado en la obediencia. En la obediencia. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Lo segundo que vamos a encontrar en este versículo es el asunto de lealtad, porque dice: el que ama a hijo o hija más que a mí tampoco es digno de mí. ¿Y por qué lealtad? Bueno, porque generalmente el corazón de muchos padres es aglomerado a consecuencia del amor hacia los hijos. Y muchos padres, hermanos, lo que más quieren realmente son sus hijos. Y eso no está malo, está bien. O sea, el criterio de amar a los hijos es fundamental. Pero Dios va sobre los hijos. O sea, hay muchas madres que son desleales a Dios, inclusive cristianos que se nutren la vida con sus hijos que son malcriados, deshonestos y no tienen el carácter para poner un alto en algún sentido. Entonces, hermano, hasta se hacen algunas madres cómplices de los delitos de los jóvenes. Y, hermano, todo eso habla de un criterio de deslealtad. Entonces, pero el llamado de Dios, de Cristo, es a la obediencia, habla de dignidad, lealtad, dignidad y lo último, decisión. Estar bien decidido, tomar buenas decisiones. Dice el verso 38, el que no toma su cruz y sigue, a pesar de las circunstancias, y sigue a pesar de los grandes problemas, conflictos, hermanos, dice que y sigue en pos de mí. O sea, el que no toma su cruz, el que no me sigue tomando su cruz, dice, ese no es digno de mí. Sus decisiones son débiles y frágiles. Entonces, hermanos, la dignidad de los llamados necesariamente siempre en todas las áreas de la vida será probada. En el reino de Dios, les recuerdo que las posiciones y las herencias no son asuntos de que de repente usted tiene un título de ser hijo de Dios y que solo por eso usted ya merece estar a la par de Cristo en el trono de Dios, o a la par de Cristo en el trono de Cristo, qué sé yo. No. En el libro de Apocalipsis, si usted recuerda bien, hay 7 promesas para 7 vencedores. Criterios de diferentes etapas. La iglesia tiene que vencer para sentarse en los lugares celestiales, para tomar posesión de ciertas promesas. O sea, Dios jamás lo constituyó a usted hijo de Dios para que fuéramos hermanos haraganes en todas las áreas espirituales. Solo quiero recordarle lo que dice el apóstol Pedro cuando él dice a vuestra... Bueno, leámoslo así rapidito, hermano, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, oiga, dice así, dice, verso 4, 1:4 de segunda carta del apóstol Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas son las promesas del llamamiento que usted y yo tenemos, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también
poniendo toda diligencia. Allí está tu responsabilidad. Aquí no se trata de asuntos de que aquel pastor dice esto o este dice esto otro. La Biblia está diciendo que pongamos toda diligencia en estas cosas. Por esto mismo, la diligencia se aplica de esta forma, dice: añadida a vuestra fe, que es el principio de nuestra caminata y de nuestro llamamiento. Añadida a vuestra fe, para que no se quede solo la fe, dice: adórnenla con virtud. A la virtud agréguenle conocimiento. Y ahora ya tenemos fe, virtud, conocimiento. Virtud es carácter. Conocimiento es la voluntad de lo que Dios realmente quiere. El conocimiento, dominio propio. Y esto ya nos habla, hermanos, de sujetar nuestra voluntad y de sujetar nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero no se queda ahí. Al dominio propio agréguenle paciencia. A la paciencia agréguenle aptitud de amor, de piedad, compasión, misericordia. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, dice. Y note lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas, o sea, estas 8 cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar haraganes, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida cristiana en ningún momento es una vida acomodada. Los llamamientos de Cristo, los llamamientos de Dios siempre son criterios de mucho esfuerzo, en el sentido de que tenemos que luchar con nuestra propia carne para humillar nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. Y son esos actos de justicia en medio de un mundo lleno de injusticia lo que determina nuestro llamamiento como genuino. O sea, alguien se puede llenar la boca diciendo que es evangélico de muchos años, pero si no actúa. Me estaba acordando de la historia de la princesa que encontró un sapo. Y cuando se lo encontró, se dio cuenta la princesa que el sapo hablaba. Y cuando lo agarró la princesa en las manos, el sapo le decía: soy un príncipe. Pero la princesa dudaba y se ponía a pensar: ¿será? Y le voy a decir una cosa: ¿sabe cuál es todo el problema que la princesa tiene? Bueno, que esto que tiene en la mano parece un sapo. Tiene apariencia de sapo, vive como sapo, come como sapo, habla como sapo. Pero él dice que es príncipe. Muchas personas, hermanos, no entienden este criterio de llamamiento. Mire, tus actitudes hablan más que miles de palabras que usted pudiera decir y decir que es príncipe y que es rey y que es heredero y que no sé. Veamos tus actitudes, nuestras actitudes. Cristo dijo que el árbol se conoce por el fruto, no por sus hojas ni por sus palabras. Entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno. Y la dignidad es la clave fundamental para seguir a Cristo. Entonces, la dignidad de los llamados siempre necesariamente será probada. No importa dónde Dios te llama, no importa si tienes un llamado muy elevado o menos elevado, pero siempre ese título, esa promesa, o sea, siempre va a haber una etapa en donde vas a ser probado para ver si eres digno de estar en ese lugar. Hermanos, en Hechos capítulo 5, en el versículo número 40, 5, Hechos 5:40, dice la palabra del Señor así. 5:40 de los Hechos. Dice: y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, oiga, después de azotarlos, esto es el concilio,
azotaron a Pedro y a Juan y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Pero note, hermano, el comentarista bíblico lo que dice. Y ellos, o sea, los discípulos, salieron de la presencia del concilio, note, gozosos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Ellos fueron probados en dignidad. ¿Y sabe qué? Y dice aquí, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces las obras determinan el nivel de dignidad de la verdadera fe. Y lo digo con todo el respeto necesario. Hay muchas personas que se hacen inútiles a sí mismas, diciendo que Dios es, bueno, el que hace todo. Y yo no digo, yo le dije la última vez, nadie puede dar fruto, hermano, por sí mismo, sino es Dios en uno. Pero eso en ninguna manera te excluye la responsabilidad, mi responsabilidad que tiene que haber en la conciencia propia de lo que somos, de dar dignidad al nombre de la familia de Dios. ¿Sabe que por causa de los judíos y por causa de mucha gente que se llama evangélica es que el nombre de Dios es blasfemado? Eso lo dice la Escritura. Ahora hermano, es interesante que la actitud que ellos mostraron, recibieron azotes, permanecieron firmes, se establecieron como creyentes, hermanos, fueron probados en cuanto a su fe y en cuanto a su llamamiento. Los azotaron, los golpearon, hermanos, pero ellos con sus actitudes, ellos mostraron la dignidad de su llamamiento y por eso salieron gozosos, porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Entonces, hermano, las obras determinan la dignidad de la verdadera fe. Note, por favor, lo que dice el apóstol Pablo en siempre el libro de los Hechos, capítulo 26, en el versículo número 20. Note, por favor, mis amados hermanos, dice, verso 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, note, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, y note, dice, que se arrepintiesen. Que esto es lo que yo quería leerle en este versículo, dice que se arrepintiesen, pero hermano, oiga, y que se convirtiesen a Dios, la obra redentora de Cristo. Pero oiga, ¿cómo arrepentirse y cómo convertirse a Dios? Bueno, ahí dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de un verdadero arrepentimiento, obras que hablen más que las palabras de que hay una nueva vida, de que hay un verdadero arrepentimiento, obras que traigan dignidad a la fe. Eso está hablando el apóstol. Entonces, amados hermanos, esto determina definitivamente la dignidad, las obras. Y aunque a muchos les pese el corazón aceptarlo, pero aquí, hermano, así es como se arrepienten genuinamente y así es como se convierten genuinamente, haciendo obras dignas de un genuino y verdadero arrepentimiento. Entonces, esto determina la dignidad de todos los que son llamados. Todos. Mire, hermano, siempre el llamamiento va a ser el mismo. Por favor, tratemos de entender que no importa las más grandes promesas que tú tengas,
siempre vas a ser probado para ver si eres digno de estar en esa posición. ¿Se imagina usted la vida de una persona que en este mundo se divorció, tuvo mujeres, tuvo placeres, pero él siempre dijo que era evangélico? Y de repente cuando usted llega delante del trono de Dios y está con todos los redimidos, y de repente usted le conoció la vida a ese ministro, a ese pastor, lo mujeriego, lo vanidoso, todo lo malcriado que era, y de repente usted lo ve que está sentado a la diestra de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué pensaría usted? Y usted lo que pensaría, yo conocí a ese varón. Yo lo conocí, diría usted. Sabe hermano, que por eso es que a veces cuando se está predicando, yo una vez me acuerdo de una persona que estaba predicando y la esposa estaba entre los que estaban escuchando el mensaje. Y cuando él estaba predicando, me acuerdo que la esposa solo, no sé qué problema habían tenido, pero cuando él estaba hablando y predicando, la esposa estaba casi enfrente y a cada momento ella movía la cabeza y solo le hacía. ¿Sabe? Porque las acciones hablan más que las palabras. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con esto. Entonces, esto determina el accionar, cómo nosotros accionamos, es lo que determina el grado de dignidad suyo. Hermano, cuando a alguien le queda debiendo dinero, ¿qué hace usted? ¿Soporta el oprobio? ¿Va a reclamar? ¿Se enoja? ¿Anda cobrando? Cuando alguien le daña algo a usted prestó algo y de repente aquello viene dañado, mi pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Soporta el oprobio como todo un hijo de Dios para no causar mayor daño? ¿O simple y sencillamente empieza a renegar, a enojarse, a causar daño, a perjudicar a otros? Hermano, sabe, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que determina una verdadera conversión a Dios. En la segunda carta de los Tesalonicenses, si me hacen el favor de acompañarme, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 11, dice la palabra: segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, dice: por lo cual, oiga, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, oiga, y toda obra de fe con su poder. Pero note, dice, estamos orando, hermanos, por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Por dignos de su llamamiento. Entonces, hermano, para que se pueda cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, sin dignidad no se va a cumplir el resto. Hermano, y la dignidad, como un dato curioso, la dignidad del llamamiento, sencillamente, hermanos, es la afloración de nuestras actitudes, de nuestros hechos, de nuestras decisiones en el tiempo cuando somos probados. Y es que, le voy a decir algo, cuando las cosas están bien, ¿se ha fijado que todos somos buenos cristianos? El problema, mi hermano, es literalmente cuando viene la prueba. Y cuando viene la prueba, usted sabe lo que pasa. Empieza a salir el viejo hombre y quiere, hermano, gritar, decir cualquier situación, no se deja de nadie. Bueno, todo eso, cuando alguien quiere ser digno del llamamiento de Dios, debe de contenerlo, porque son los hechos,
es la marca, o sea, las actitudes, decisiones, lealtades. Es lo que determina, literalmente, lo que determina la dignidad del llamamiento de un cristiano. Entonces, hermano, hay que considerar este punto, porque es justamente cuando viene la prueba, cuando literalmente nosotros mostramos si tenemos o no tenemos dignidad del llamamiento que hemos recibido. En Deuteronomio capítulo 8, quiero leerle este versículo porque resulta ser que, hermanos, Dios, así como permitió que Adán fuera probado, Eva fue aprobada, y así como permite que nosotros también seamos probados, bueno, Dios llamó a Israel también para ser su primogénito, hermanos, pero resulta ser que en el llamamiento Israel mostró que no era digno, porque sus actitudes nunca fueron las correctas, nunca entendieron el llamamiento, nunca conocieron el camino de dignidad, nunca conocieron los caminos de Dios, nunca conocieron la voluntad de Dios, nunca lo supieron por dónde habían de ir. Entonces el Señor le dice a través de Moisés al pueblo así, capítulo 8 de Deuteronomio, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, note, para afligirte, note, para probarte, note, para saber lo que había en tu corazón. Y esto es si habías de guardar o no sus mandamientos. Fue Él. Y siempre ha sido Él el que ha permitido las diferentes pruebas que a veces nos han agobiado la vida y que hemos sentido que nos estamos ahogando. Y usted dice, ¿dónde está Dios? Es que Dios ahí está observándote, viendo cómo actúas, viendo si tienes aptitudes de dignidad en tu llamamiento. Ahí está, siempre ha estado ahí el Señor. Entonces, el Señor aquí dice que Él los metió al desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había realmente en el corazón, porque ya le dije, cuando todo está bien, todos quieren ser cristianos, y los cristianos no tienen mayores problemas cuando todo está bien. Pero de repente, hermano, cuando le llega la prueba, entonces es cuando aflora la verdadera realidad de si hay o no hay dignidad en tu corazón y en el corazón nuestro. Entonces, hermanos, aquí dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Israel tenía el llamamiento. Y una vez más volvemos al mismo principio. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tenía el llamamiento, pero no la dignidad de ello. Y eso hay que guardarlo bien en nuestro corazón, hermanos, porque las pruebas son para ver si hay dignidad real en aquellos que son llamados. Mi hermano, usted sabe que dentro de algunos años nosotros ya no vamos a existir. Y cuando tú te mueras, cuando nos muramos, lo único que nos va a quedar es la fe que alguna vez depositamos en el Hijo de Dios. Pero esa fe debe de ir adornada de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Y dice el apóstol, y si estas cosas están en ustedes, no tendrán una fe haragana, una fe que no hace nada, una fe que solo quiere recibir las bendiciones, sino una fe que lucha por alcanzar los principios y los propósitos por los cuales Dios nos está llamando a todos. Entonces, hermanos, las pruebas definitivamente son para ver si hay dignidad en los llamados. Mire, ahorita con esto de la pandemia, con todo respeto, han salido un sinfín de predicadores.
algunos no logran entender. Algunos sienten que son, bueno, casi superhombres. Y yo no voy a hablar acerca de eso. Pero legalmente estaba escuchando un predicador diciendo que no podían obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero yo no sé dónde es que tienen ellos ese problema, porque Dios nos está probando hasta en estas cosas, hermano. Hay un texto bíblico y varios textos bíblicos donde se nos ordena a nosotros a sujetarnos a las leyes de las autoridades. Nadie ni nos está prohibiendo que seamos cristianos, ni nadie está siendo perseguido por ser cristiano. Ahorita hay un problema mundial, general, y Dios está probando nuestra vida, está probando las actitudes de los gobiernos, de los legisladores, está probando las actitudes de todos nosotros. O sea, Dios nos prueba en medio de estas cosas para ver si tenemos actitudes de dignidad, de príncipes. Por ahí anda un anciano hermanos, que es la verdad. Bueno, él dice que es predicador, pero se le nota que tiene una soberbia horrible, y así hay mucha gente dentro de las iglesias. Soberbios, y con eso, con las actitudes dejan mucho que desear, aunque prediquen bonito. Entonces, en Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo así, dice así: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero no te dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y andar es que actúen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, lo que está diciendo aquí, dice: anden como es digno de la vocación, de su llamamiento. Actúen diferente a como actúa el mundo o como actúa la gente que no tiene a Dios. ¿Y cómo son los que no tienen a Dios? Bueno, el versículo 17 de este mismo capítulo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, primero, vanidad de su mente, teniendo el entendimiento lleno de oscuridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, esta ignorancia causada por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la vida, hermano, del mundo. Esta es la vida de la gente. Y el apóstol dice: miren, no quiero que anden así como anda esta gente. Por eso el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque el ejemplo que Cristo nos dio es el camino de la dignidad. Él mismo dijo: yo soy el camino. Él es el ejemplo. Él es la guía. Entonces, hermano, aquí dice Pablo: no quiero que vivan así como vive el mundo, con sus vanidades, con la dureza de su corazón, con sus lascivias, con sus impurezas y todo eso. Entonces dice: mas vosotros, haciendo la diferencia, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo deben actuar los llamados de Dios? También el apóstol nos ayuda con esto. Bueno, así, ¿cómo? Así, verso 2, siempre del capítulo 4. Dice, primero, con toda humildad. Esto denota la dignidad de lo que tú eres. Este es el verdadero sello de un camino de dignidad. Dice, con toda humildad. Y usted sabe, hermano, nos cuesta, pero esto es el llamamiento de Dios para andar en dignidad.
del llamamiento que hemos recibido. Dice, con toda humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre. ¿Y qué más, hermanos? Soportándoos con paciencia. El marido a la mujer al marido, los hijos a los padres a los hijos, los hermanos al otro hermano, los ministros a la iglesia al ministro. O sea, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero para guardar la unidad del espíritu, necesariamente vas a tener que soportar el oprobio de las demás personas. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe? Eso es lo que, la gente debe de ver una vida totalmente diferente a la de los demás cuando ve a un cristiano. Y ese es el grado de dignidad, ese es el llamamiento y ese es el sello de la dignidad en el caminar que llevamos. Entonces, hermano, luego dice verso 4, un cuerpo, un espíritu, quiere decir unidos con un propósito, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en una misma fe de vuestra vocación o llamamiento. Entonces, hermanos, estas son aptitudes de dignidad para el apóstol Pablo. Y si usted se fija bien, la verdadera dignidad radica en actitudes, en acciones, en decisiones. Y hay más, verso 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, así es como somos creados. Este es el llamamiento, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si somos llamados a la justicia, santidad de la verdad, entonces dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No mienta, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos. Ya lo he explicado otras veces, usted no va a castigar a su hijo riéndose. No, hay momentos donde uno se enoja, pero hermano, el punto está no pecar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay momentos donde vamos a tener necesariamente que ponernos serios en alguna circunstancia, pero la clave está en no pecar. En no pecar. Entonces, hermanos, luego dice, hermano, este es el camino de dignidad. Ni deis lugar al diablo. Dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. En un mundo donde nadie quiere compartir, dice, que trabaje con sus manos, que haga lo que pueda. Y si puede ayudarle a alguien, pues que le ayude, para compartir con el que padece necesidad. Hermano, esto es dignidad del llamamiento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Más dignidad, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo tipo de maldad. Antes, mis hermanos, dice, antes, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego, hermano, el ejemplo es la dignidad. Hermanos, el ejemplo de la dignidad directamente la tenemos en el ejemplo de Cristo. Por eso dice el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. Este es el ejemplo que Cristo nos dejó. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Bueno, el ejemplo, Cristo. Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, como conviene a santos, como conviene a los llamados a la santidad. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que quiere decir no sea truquero, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Hermano, las acciones de dignidad determinan nuestro futuro. Verso 5, porque sabéis esto. Oiga, y aquí quiero ser claro en este asunto. Para aquellas personas inclusive que piensan que las obras no tienen mayor cosa y que la salvación es una promesa. Y yo no digo que, hermanos, pero el compromiso no se puede evitar. Oiga, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia es bien clara. Hermano, con todo respeto se lo digo. O sea, se oye de predicadores que tienen amantes, predican, pero tienen amantes, tienen relaciones con mujeres que no son su esposa. Bueno, hay un sinfín de desorden en todo esto. La iglesia hoy ha caído en muchas situaciones. Y lo más serio del asunto es que a la gente le gusta vivir creyendo que todo es por la fe. Pero ¿dónde queda esto entonces? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Esto quiere decir, diciendo lo contrario a esto. No se dejen engañar con palabras contrarias a esto. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego el llamamiento, andad como hijos de luz. Lo que te va a dar seguridad. Mire, hermano, mucha gente, en cuanto a los llamamientos de Dios, mucha gente, muchos cristianos prefieren vivir una vida libertina y prefieren acomodarse a las palabras tal vez de su predicador que le anima todos los días que se va con Cristo. Pero el problema se hace grave cuando la muerte vaya llegando. Y la persona que ha vivido en sus disoluciones naturales, aún estando en una iglesia, hermano, a la hora de su muerte no va a tener ni paz ni tranquilidad. Y mandan a llamar al pastor, y no encuentran paz. ¿Sabe, hermano? Lo único que te va a dar paz y seguridad de dónde estás, de quién eres y hacia dónde vas, es la dignidad. Y el camino de la dignidad son las actitudes, son los frutos, el resultado de Cristo en nosotros con criterios de responsabilidad personal. ¿Sabes? Hay que considerar esta palabra. O sea, no solamente se trata de fe. Hermano, estamos siendo probados todos los días, a todas horas, en todo momento. Y cada vez que tú te enojas y pecas, hay un problema ahí de falta de dignidad. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, mis hermanos, para que cuando estemos al borde de la muerte tengamos seguridad y tengamos una amplia entrada en el reino de Dios, hermanos, literalmente. Les amamos en el amor de Dios. Que el Señor me les bendiga. Saludos a todos, mis amados hermanos, y guardemos esta palabra en nuestro corazón, que en su momento va a dar su fruto. Que Dios me les bendiga a todos. Amén. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con